Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pascal Roa en Jerusalén, con noticias que en esta ocasión tienen algo más de esperanza que durante las últimas semanas y meses, ¿no? Sí, hola Jorge. Sí, sí, esperanza de cese el fuego, alivio, esperanza, sin demasiados gritos al cielo, pero desde el fin de semana y sobre todo en las últimas horas se oye por muchas fuentes, muchos medios que informan y te hablo, por ejemplo, de la cadena 12, que es la cadena estatal de Israel, una de ellas, que anuncia que mañana se reunirá el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel para aprobar el acuerdo de cese el fuego. Es verdad que venimos hablando de tal acuerdo desde hace muchos días, con mucha cautela, pero esta vez realmente estamos muy cerca. Y no son los bombardeados masivos de ayer por parte de Tzahal, y también no son las salvas nutridas de Hezbollah también de ayer domingo que dirán lo contrario. Igual eran anuncios también de la aproximación a ese cese el fuego. Todo girará en torno a detalles que ya conocemos. Habrá que ver cómo se presentan, cómo se venden también, cómo se configuran, porque los mayores obstáculos para Hezbollah, por ejemplo, era el hecho de que pues, Israel les quiere más allá del río Litani, también Israel quiere que Hezbollah no se rearme y que sobre todo tenga margen de maniobra, libertad de actuar en territorio libanés en cuanto estas disposiciones estén violadas, o sea, tanto de rearme como de aproximación a la frontera con Israel. Veremos cómo se redacta esto en el acuerdo, veremos de qué forma también Israel consigue presentar el acuerdo a la población, sabiendo que la prioridad, el objetivo, uno de ellos, era que los residentes del norte de Israel puedan volver a su casa. También lo importante del acuerdo, como se prevé, es que se desligue de un acuerdo de cese el fuego en la propia franja de Gaza. Recordamos que Hezbollah entró en esa espiral de ataques a Israel, en esas salvas andanadas diarias contra Israel, como apoyo a Hamas. O sea, el mismo 8 de octubre, el día después, empezó. Y aquí llevamos más de 400 días recibiendo cada día salvas y salvas de cohetes, drones por parte de Hezbollah. Bueno, o sea, hoy estamos a lunes a martes, ya veremos mañana en nuestra próxima comunicación si realmente ha tomado forma este acuerdo. Pero bueno, antes de adivinar cómo será, pues también voy a hablar de lo que pasó desde el viernes. Pues somos todo oídos. Pues sí, precisamente ayer, domingo, primero fue un día de cambio de tiempo en todo el país. Y tal vez esto puede tener su importancia o sus explicaciones en cómo recibimos aquí en Israel más de 250 misiles por parte de Hezbollah. O sea, si hace una semana llegamos al récord de 200, ayer fueron más de 250 desde la mañana hasta la noche y no solo en el norte del país, sino también en el centro. En el centro hablo de Ranana, de Petah Tikva, de Tel Aviv, de toda la zona de Tel Aviv, lo que llamamos la zona central. Incluso llegaron a Tulkarem en Cisjordania y hubo muchos heridos por supuesto también en Cisjordania, pero también en el norte de Israel. Muchos daños, incendios puntuales, víctimas heridas. No ha habido, afortunadamente, víctimas mortales, pero fue realmente un día de fuego. Fue un día de fuego, muchas sirenas. Creo, he apuntado que las alarmas se detonaron en
10 localidades de Israel y hubo unas 400 de ellas. O sea, ha sido un día espantoso, espantoso. También Israel, Tzahal, respondió con muchísimo fuego contra los bastiones que ya conocemos, desde Nabatí en el sur y varias aldeas, por supuesto, hasta Tiro, hasta el sur de Beirut. O sea, hablamos de decenas y decenas de edificios evacuados con antelación y después destruidos de forma metódica. Hablamos de centenares de objetivos alcanzados desde los últimos días y ayer fueron unos 200 seguidos. O sea, el fuego cruzado fue muy, muy intenso. Y decía que el tiempo había cambiado, o sea, incluso esta mañana se informó que la primera nevada del año llegó al monte de Hebrón, no de Hebrón, Germán. de Hebrón, gracias. Um, Significa que tal vez también Hezbollah aprovechó las condiciones de niebla, de lluvia, de tiempo, de cielo muy cubierto para aprovechar y ser menos detectados por parte de dispositivos de vigilancia de Israel, aunque con los satélites también se Sí, consigue localizar a las lanzaderas y es que lo que otros. iba a decir, que los sistemas estos no actúan con una mira desde el suelo, sino que son dispositivos de radar especiales, espaciales, de infrarrojos, etcétera. O sea que eso, lo único que puede dificultar es a la gente, una vez que suena la alarma, que con la niebla pues le cuesta encontrar el refugio o parar el coche en un sitio seguro si van en la carretera, no sé. Pero no creo que eso a nivel militar no creo que hoy en día eso influya. Efectivamente. Pero bueno, el tiempo también más invernadero, o sea, el invierno que realmente está llegando, Invernal. invernar, que no el efecto invernadero, que es otra cosa. El tiempo invernal que está llegando también podría dificultar la actuación, las operaciones de Tzal en el sur del Líbano. Así que igual el hecho de que podamos conseguir el cese el fuego puede ayudar en no meterse demasiado en el lodo que sería el norte de Israel y sobre todo el sur del Líbano, que no es como Gaza, que es un terreno muy distinto, de muchos bosques, de montes, y bueno, de todas formas, efectivamente, como lo mencionabas tú, las heridas de los cohetes, por supuesto que a veces son de izquierdas, por ejemplo en Turkaren, pero también son de ataques de ansiedad muy agudos, son de tropiezos, de caídas mientras vas a los refugios. Y todo eso hemos tenido ayer, desgraciadamente. También tal vez un motivo de andanada tan importante pueda ser la venganza de la eliminación la semana pasada del portavoz de Hezbollah, de la muerte selectiva de Mohammad Afif. Pero bueno, es lo que tuvimos ayer. Hoy está siendo un poquito más calmada la cosa respecto de ayer, aunque seguimos recibiendo andanadas de cohetes, pero sobre todo en el norte. No ha habido, si no me equivoco, no ha habido sirenas activadas en el centro del país. Así están las cosas con Hezbollah. Mañana más, como se dice, mañana sabremos más sobre la, mm, los detalles de un posible acuerdo que se podría firmar bajo los auspicios de Estados Unidos, por supuesto, tal vez de Francia, pero sabemos que Francia no está muy, o Israel no está muy con la labor de colaborar con Francia en dicho acuerdo. Ya veremos mañana. Ujú. Bueno, de parte del Líbano se supone que sí es una propuesta que ha pasado ya por el gobierno libanés, ¿no? Sí, efectivamente, también en los medios libaneses se anuncia que mañana se podría firmar el acuerdo, tampoco sin entrar en detalles. Y la cuestión será efectivamente quién lo anuncia, porque por supuesto
en el fondo es el gobierno libanés que también es parte en ese acuerdo, sabiendo que la guerra que libra Israel es contra Hezbollah. ¿Cómo se presenta al público libanés? Es también la cuestión. He visto últimamente en redes sociales que hay mucho deseo de venganza por parte de Hezbollah contra los cristianos en el país, porque está a la vista de todos. Está a la vista de todos que Tzahal realmente no toca ni a un pelo de un cristiano. O sea, no toca a los barrios cristianos. ah, Su único objetivo es Hezbollah y en la sociedad libanesa pues la diferencia se ve como la nariz en el rostro. O sea, es tan evidente que vamos a ver cómo después se recompone también la sociedad libanesa. Y sabiendo que Hezbollah ha sido muy debilitada, está perdiendo, mañana de alguna forma firmará un acuerdo que estará muy a su desfavor, perdón. Y después ya de aquí en adelante veremos cómo, por ejemplo, si Líbano consigue tener un gobierno. Sabemos que ya desde hace 2 años no tiene gobierno. Es un país que está, o sea, después de las últimas elecciones, que no ha conseguido conciliar, pues, los, eh, la- las partes tan distintas Ujú. de la coalición. O sea, Bueno, ya veremos. bueno, yo lo que quisiera agregar al respecto es que evidentemente Israel no está tocando a la minoría cristiana maronita, pero tampoco creo yo, por las noticias que puedo llegar a tener, es que se está metiendo con los musulmanes libaneses que no pertenecen a Hezbollah. Es decir, Hezbollah representa a una minoría dentro del espectro musulmán en Líbano, que son los chiitas que responden ante Irán, ¿no? Pero incluso dentro de los chiitas, los hay que no quieren absolutamente o que no tienen la visión totalitarista de Irán, o sea, que quieren vivir en paz y que no son nada guerreros, que no forman parte pero que son chiitas. Claro, porque recordemos que hasta hace 40 años, hasta que Israel en la guerra del 82 no expulsó al grupo, entonces grupo terrorista Fatah, hoy en día desde hace tiempo en el gobierno de la autoridad palestina, pues allí no existía un gobierno chiita pro-iraní, sino que habían minorías chiitas pero que participaban digamos, del espectro político a través de partidos como Amal, que siempre habían estado en las urnas, que habían facilitado el diálogo, que se habían repartido el poder, digamos, entre las minorías cristianas, musulmanas, chiitas y de otro tipo. O sea que no es un país que esté totalmente destrozados. Si terminan con el cáncer de Hezbollah, Líbano no va a tardar mucho en recomponerse. El problema de estos 50 años de parálisis que han tenido desde el inicio de esta guerra civil en el año 75, 50 años de parálisis, ha sido el intervencionismo de Siria y de los factores incluso más lejanos como Irán, que se han metido y tratado de colonizar y de actuar sobre la población libanesa. Si se Ujú. consigue frenar esta influencia extranjera para que el Líbano pueda salir adelante, el Líbano va a salir adelante. No digo que va a ser la Suiza de Medio Oriente como lo fue en los años 60 en 5 años, pero que seguramente la solución va a estar mucho más al alcance de ellos que lo que estuvo nunca, incluido esto que mencionábamos de los recursos de gas natural que tiene en sus aguas territoriales y que podrían, digamos, financiar esta renovación y esta recomposición de la sociedad en el Líbano. Y quizás podrían descubrir
que la clave para progresar está en no plantear una enemistad irresoluble con Israel. Es decir, no tienen que ser amigos íntimos, como Egipto o Jordania tampoco son amigos íntimos de Israel, pero por lo menos plantear de que ya no están en guerra con Israel, como sí lo están hasta el día de hoy, 76 años después de la declaración de la independencia. Eso es un Ujú, problema que se podría resolver si el grupo Hezbollah no solamente reconoce su derrota en las armas, sino también se ve afectado en una derrota en las urnas. ujú. Y de hecho, un pequeño apunte de los bombardeos de ayer, que de alguna forma tienen que ver con lo que significaría o lo que llevará como consecuencia a un acuerdo de cese el fuego, que es el, el rearme de Hezbollah por parte de Irán. O sea, muchos bombardeos ayer, por ejemplo, en la capital, en Beirut, fueron localizados o apuntaron a edificios de unidades de Hezbollah, que Israel sabe que pertenecen o que son responsables del transporte de contrabando de esas armas. O sea, fueron como unos 12 edificios bombardeados y luego se publicó que esos edificios sirven como centros de inteligencia y centros de logística, así se llama, ¿no? Es la logística para conseguir las armas de Irán. Y también durante el fin de semana, esta vez en Siria o en la frontera entre Siria y Líbano, también hubo ataques por parte de Tzahal contra puntos fronterizos, que son los puntos por donde transitan las armas, que esto Mm. también estará muy en el punto de mira de Claro, Israel desde un que acuerdo. si hay un acuerdo, Israel no solamente pedirá la libertad para moverse en la zona sur del río Litani cuando sea necesario, sino también intervenir en la frontera con Siria. Yo creo que va a desplazar el peso de la acción al territorio sirio. También Ujú. aprovechando de momento, un cierto desvío de la atención del apoyo de Rusia que ejercía sobre Siria, que lo ha tenido que desviar en los últimos 2 años hacia Ucrania. Hoy en día ese apoyo está ahí, pero mucho menos efectivo. A Israel no le molesta que Rusia tenga un puerto, una salida al Mediterráneo en el norte de Siria, pero lo que no está de acuerdo es que desde territorio sirio entre armamento iraní a el Líbano y también a Siria. Así que bueno, Sí, me imagino que lo que se va a tratar de hacer es anular el factor libanés de Hezbollah, pero seguir muy atento a las cuestiones que tienen que ver con Siria y con Irak como vías de transporte desde Irán. También seguramente algo se hará de alguna manera con los hutíes, pero yo creo que eso lo dejarán, o sea, le pasarán la pelota a la Fuerza Internacional, a las naves de Estados Unidos y del Reino Unido que patrullan por la zona y que dirán, bueno, este es el momento de acabar definitivamente con la amenaza que significa el tránsito marítimo en la zona. sí, de hecho, pues, de Rusia vamos a hablar un poco más adelante respecto de los hutíes, pero de momento seguimos con lo que pasa en Gaza. Pocas noticias, como siempre, siguen las operaciones en zonas localizadas, sobre todo en el norte. Y de hecho, en el norte, ayer se eliminó, Tzahal consiguió eliminar al jefe del batallón de Jabalia Este. Es el comandante Ahmad Abd Halim Abdu Hussein, que fue eliminado ayer. Es un mando importante del batallón que, a pesar de haber usado el término batallón, hay que recordar que realmente jamás no funciona como batallón o como brigada ni nada del género, pero sí, simplemente son pequeñas fuerzas que se reagrupan, se rearman, se reúnen en pequeñas células y una vez que localizadas por Tzahal, pues este último pues ataca y elimina esas amenazas. También en un ataque reciente
consiguió eliminar Tzahal a un miembro de la Yihad Islámica que participó en la masacre del 7 de octubre. O sea, recibimos pequeñas piezas, pequeñas huellas de lo que está haciendo Tzahal a lo largo de los días. Y recibimos en el sur, a la altura de Kfar Aza, uno de los kibutzim afectados el 7 de octubre, también ahí hubo un voz sirena por otro cohete aislado que fue enviado por parte de Hamas, que todavía tiene esa facultad de vez en cuando de lanzar cohetes hacia el sur de Israel, pero sin ningún peligro. Este en concreto cayó en campo abierto. En Cisjordania no tenemos muchas noticias hoy sobre el fin de semana, o sea, las redadas importantes terminaron el viernes. Desgraciadamente las noticias vienen de los colonos extremistas radicales de los que hablamos bastante a menudo, no solo por sus ataques contra palestinos y propiedad de palestinos, que suele pasar a menudo, sino también contra las propias fuerzas de seguridad de Israel. O sea, por ejemplo, el viernes en un peregrinaje de varios de los colonos extremistas en Hebrón, una unidad de Tzahal fue atacada y hay que saber que al mando de esta unidad estaba Avi Brutz, que es el jefe del comando central en Hebrón. Bueno, es un comandante que está en el punto de mira de los colonos precisamente porque actúa de forma dura contra ellos y se encontraba en este lugar y fue realmente amenazado por ellos. Hubo varios arrestos y después, bueno, por ejemplo, gritaron traidor e intentaron arrojarle piedras. 5 fueron arrestados, condena rotunda de Netanyahu, de Israel Katz, el nuevo ministro de Defensa, y ellos serán llevados a la justicia sin ninguna duda. También el sábado hubo ataques contra Tzahal, de colonos contra Tzahal que patrullaban cerca de Nablus, o sea que el hostigamiento que sufre Tzahal y las fuerzas del orden en general de Israel no solo viene de terroristas palestinos, sino también de colonos que realmente uh, no distinguen, o sea, que para ellos también Israel es el enemigo porque les prohíbe, por ejemplo, montar su cabaña en el monte de la colina y de tener ahí sus cabras y de montar su asentamiento ilegal. O sea, realmente son enemigos de alguna forma del orden de Israel que intenta mantener a Tzahal y las fuerzas del orden. Bueno, estas son las noticias desgraciadas sobre que pasaron en Judea y Samaria este fin de semana. Te decía que íbamos a hablar de los rusos porque es una noticia vinculada con los hutíes y la ley también se informó en medios israelíes. Leí la noticia en el Financial Times que revela que centenares de hutíes han sido reclutados por Rusia en su guerra contra Ucrania. Ucrania, perdón. Esto revela los vínculos estrechos entre Rusia e Irán, porque sabemos que los hutíes son Irán, son equipados por Irán, y Rusia hace unas semanas también se habló de reclutamiento de soldados de Norcorea, pues está intentando buscar a carne de cañón, y los hutíes también pueden ser carne de cañón. Lo que pasa es que pasan de un desierto ahora a condiciones invernales, a nieve. O sea, yo no sé cómo funcionará ese ejército, pero, porque realmente es una cosa muy asombrosa. Recordemos que tanto Napoleón como Hitler se embarraron en el invierno ucraniano, en sus intentos de, de sitiar y abalanzarse sobre Rusia. O sea que eh, están en una situación un poco que no van a saber muy bien cómo actuar, ¿no? No sé.
Sí, el problema también es que están, según ese artículo, están siendo engañados porque es una empresa vinculada con los hutíes que les promete trabajo y un buen salario, pero sin explicar que van a participar en la guerra. Y una vez que están en ese tráfico, una vez que están ahí, pues de repente se dan cuenta de que tienen que librar una guerra contra la gente que no conoce, con condiciones que son muy ajenas a las suyas. Y bueno, así actúa Irán y de esta forma se puede delimitar muy bien lo que es el eje Irán, China, Rusia, sí, China, Rusia, Irán, Yemen, o sea, los hutíes. Y a cambio también Rusia eh, está entregando armas, tecnologías para los hutíes, o sea, armas rusas para los hutíes que están actuando en el Mar Rojo de forma esta vez más precisa. O sea, si ellos tienen en sus manos un misil de muy alta precisión, pues pueden hacer mucho daño a los buques comerciales que circulan en el Mar Rojo. Así que realmente es una amenaza seria la de Rusia en esta región. Bueno, creo que hemos recorrido todos los frentes. No sé si habíamos empezado también con el frente diplomático y eso es un poco lo que nos queda en el tintero para ver si mañana tiene lugar ya este gabinete de seguridad nacional en Israel y si aprueban o no esta propuesta, pues porque de aprobarse, pues solamente quedaría que quedar cuándo va a tener lugar la firma o si va a haber alguna ceremonia o no. Y a partir de ahí, bueno, a ver cómo trascienden los datos y los detalles de esto. Pero recordemos, esto es sobre territorio libanés. Los otros frentes van a seguir abiertos, por lo menos el de la Franja de Gaza. Sí, y nada, un pequeño apunte para terminar. Se habló mucho en Israel, por supuesto, del asesinato del rabino de Chabad, de Lubavitch, en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata del Rav Tzvi Kogan, ciudadano israelí, moldavo-israelí, o sea, originario de Moldavia y de Israel. Un crimen, o sea, ha sido eliminado por sicarios. Se descubrió que sicarios uzbecos, o sea, de Uzbekistán, habían sido contratados para matarle. Se descubrió su cadáver ayer por la mañana, lejos de la capital, lejos de, de Abu Dhabi, cerca de la frontera de Omán. Lo que sabemos es que fueron arrestados fuera de los Emiratos, no sabemos en qué país, y que están siendo extraditados para ser juzgados por los Emiratos. Lo destacable es que Israel ha saludado la cooperación estrecha con los Emiratos Árabes Unidos en la búsqueda y en la futura investigación. O sea que de alguna forma Netanyahu se augura estrechar los lazos de cooperación, por supuesto, en este episodio desgraciado, pero también de forma más general, estrechar lazos con un país que puede ser su aliado, que ya lo es a través de los acuerdos de Abraham, que son los Emiratos Árabes Unidos. Pues nada, esperemos que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede y estaremos también atentos a la conexión mañana. Sí, o sea, cuando dije que habían sido contratados, huele, por supuesto, a Irán, seguramente han sido contratados o estaban a sueldo de Irán, pero no tenemos ninguna prueba de eso, simplemente está en el aire y parece indicar que así sea. Pero bueno, igual mañana tenemos más detalles. Pues entonces nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias, Pascal, y hasta entonces.